Fría y una postura rígida, Vladimiro Montesinos afrontó la audiencia del primer juicio oral que se inició ayer en un ambiente especialmente acondicionado en el penal de Lurigancho en medio de rigurosas medidas de seguridad. Pero Montesinos optó por callar. Para analizar este y otros detalles más hemos invitado esta mañana al director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal, David Lobatón Palacios. ¿Cómo está, señor Lobatón? Muy buenos días. Buenos días. ¿Algún día Vladimiro Montesinos hablará? ¿Qué nos enseña el primer juicio oral de los 50 y tantos procesos que se le vienen a Vladimiro Montesinos? Bueno, el hecho de que él haya esgrimido su derecho a mantener silencio es una muestra de que está siendo juzgado imparcialmente, ¿no? Está siendo juzgado por un poder judicial que respeta sus derechos. Él ha decidido basarse en uno de los derechos de los tratados internacionales sobre derechos humanos y la sala lo está respetando, ¿no? Eso no va a impedir las investigaciones del caso, que el juicio prosiga y eventualmente ser condenado. Eso es una prueba justamente de que él está siendo juzgado en democracia, ¿no? Ahora, hizo bien la fiscal Villa Bonilla aún cuando él mostró su posición de no hablar nuevamente en este juicio, decirle, bueno, usted por llevar el juicio como debe ser, tiene aún que mantenerse en esta sala para seguir con el interrogatorio. Así es, por supuesto, decir... De no ser así, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué es lo que está buscando con Montesinos con esto? ¿Por qué algo debe estar buscando? Bueno, en primer lugar, es clara la estrategia procesal de Montesinos y su defensa de dilatar estos procesos. El inicio de estos procesos fue claro desde octubre del año pasado, cuando él por primera vez recusó a la sala. Recordarán que esa recusación subió a la Suprema y duró varios meses. Luego adujo estar enfermo psicológicamente, algunas pericias psiquiátricas, etc. Luego volvió a recusar a la sala. Entonces ya todas estas medidas dilatorias, la sala las ha rechazado de plano como debe ser, ¿no? En todo proceso, el juzgador tiene la potestad de rechazar medidas dilatorias que retarden la administración de justicia. Entonces, esta medida de permanecer en silencio es, entiendo, una medida de protesta seguramente frente a una sala que él considera justamente el peor escenario para él, una sala imparcial, ¿no? Recuerda que esta sala tiene una gran legitimidad frente a muchísimos sectores de la prensa, ¿no? Yo siempre comento que cuando se refiere a la prensa, a esa sala se refiere a la incorruptible sala presidida por Inés Villa Bonilla, ¿no? Entonces, es el peor escenario para él. Ahora, yo entiendo que con el transcurrir de los juicios orales, él seguramente se animará a hablar en alguno de los procesos cuando le convenga. Pero el hecho que él se mantenga en silencio en la sala no perjudica para nada la prosecución de los procesos. Ahora, ayer ya lo comentaba Jaime Althaus, este es un juicio oral que evidentemente fue no oral. ¿Eso se puede traducir en algo? ¿Puede complicar algo este proceso o no? No, para nada, porque él está presente ahí, él está escuchando toda la defensa y las acusaciones, las manifestaciones de las otras partes implicadas en el proceso, y por tanto él ha ejercido su derecho a mantenerse en silencio, ¿no? Ese mantenerse en silencio antiguamente era considerado como una suerte de aceptar la culpabilidad, ahora no, ese es simplemente un derecho que se ejerce insisto, por los tratados internacionales y no impide para nada, no invalida, no vicia el proceso en ningún momento. Ahora, ayer la defensa de Vladimiro Montesinos, Estela Valdivia, presentó un recurso con respecto a que dice que en el momento que él se comunica, en el momento en que ella se comunica con Vladimiro Montesinos, hay un vidrio que lo separa y que esto vulnera y transgrede su derecho a la defensa. La fiscal a cargo justamente dijo o resolvió que no, que esto no impedía para nada el derecho a defensa entre Vladimiro Montesinos y su defensora. ¿Esto puede ser usado de alguna u otra manera, ese mínimo detalle? Yo creo que tampoco, porque aquí hay un tema, es decir, es verdad que Vladimiro Montesinos, como todo procesado, nos guste o no, tiene derechos como procesado, derecho al debido proceso, al derecho de defensa, una serie de derechos contemplados en nuestro ordenamiento y en el ordenamiento internacional ratificado por el país. Sin embargo, esos derechos no son absolutos, ¿no? Ningún derecho es absoluto y por tanto tienen que equilibrarse con otros intereses que le interesan al ordenamiento jurídico. Uno de ellos es la seguridad. Otro de ellos es mantener la investigación y la reserva del proceso, que las investigaciones judiciales, el conocimiento de la verdad, no se vicien, no se frustren. Y en ese sentido, si la sala ha determinado que es mejor para la
el mantenimiento de las investigaciones, que haya un vidrio que separe al defensor y de su abogado por sospechas, evitar cualquier fuga de información, etcétera. Consideramos que es un balance, un equilibrio que cabe dentro de de los equilibrios y limitaciones razonables que se suelen imponer a determinados procesados de esta magnitud. Toma en cuenta que no estamos pues frente a un ladrón de esquina, sino justamente a uno de los mayores delincuentes que ha tenido y ha visto el Perú, y no solamente el Perú y el mundo. Y en otras experiencias, las limitaciones que suelen también establecer judicialmente en algunos procesos son válidas, insisto, por consideraciones de seguridad o para no frustrar las investigaciones. Ahora, lo que vaya a pasar aquí en adelante con los 53 o 54 procesos que todavía hay que seguirle a Vladimiro Montesinos, probablemente se cree ya desde ahora que Vladimiro Montesinos no quiere hablar, pero igual él va a ser procesado y sería condenado. Ayer se había visto que sobre ese caso, sobre tráfico de influencias, la condena podría ser de aproximadamente 5 años. Aquí se sabe, regiría la pena mayor de todos los procesos que él tiene. Sin embargo, existe la conmutación de penas, el 2 por 1. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, en realidad es verdad que en muchos de los procesos que Vladimiro Montesinos está implicado, la pena es benigna, ¿no? Eso finalmente no es un tema que se ha originado ahora, sino fue sospechosamente una legislación establecida en la época de Fujimori. Uno analiza la legislación penal de esa época y las modificaciones a partir del Código del año 91, y todo lo que se refería a delitos de funcionarios públicos, peculado, ese tipo de delitos, fueron progresivamente sus penas reducidas, ¿no? Sospechosamente. Así es. Entonces, claro, es un ordenamiento penal, una legislación con la cual ya se han encontrado los juzgadores y frente a la cual ya no puedes hacer nada, porque es un principio penal que así se cambie la legislación y ahora y peculado tenga una pena máxima de 20 años, no se le podría aplicar a Vladimiro Montesinos por un impedimento o retroactividad de la legislación penal. Entonces, ¿se debió haber hecho algo? ¿Se debió haber revisado antes? ¿Se debió haber...? Es que tampoco, porque antes era durante la época de Fujimori y eso era imposible porque todos sabemos y la memoria histórica todavía está fresca, no se podía hacer nada, el Congreso estaba controlado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo, entonces no se podía hacer nada. Lo que entiendo yo que, la estrategia debería ser apuntar a los procesos judiciales que contienen penas mucho más severas, narcotráfico, tráfico de armas, delitos contra los derechos humanos. Es ahí, esos procesos judiciales que adquieren especial relevancia, especial importancia, porque va a permitir, dentro del marco del Estado de Derecho, sin ningún vicio procesal, etcétera, va a permitir que Vladimiro Montesinos pueda ser condenado a penas mucho más severas. Los otros, por supuesto, estos juicios de peculado, etcétera, servirán en todo caso para abultar la reparación civil que él tendrá que pagar al Estado por todo el perjuicio económico que ha causado a todos los peruanos. Recuerda que hay todos unos trámites paralelos de repatriación de fondos del exterior, de cuentas ocultas, en la cual no es que se repatria y punto, podemos disponer, sino que tiene que haber una sentencia o varias sentencias que lo condenen a Vladimiro Montesinos a pagar cuantiosas sumas de dinero. Yo comentaba que es ahí justamente la importancia en demostrar que Vladimiro Montesinos estuvo justamente implicado en estos procesos de narcotráfico. Ahora, para finalizar, la condena de Ernesto Gamarra, el excongresista, 6 años de prisión y una reparación civil de 800.000 soles. Bueno, en realidad ese es un proceso llevado ante la Corte Suprema, no es la Sala Penal Anticorrupción, y ahí entiendo que la Corte Suprema ha aplicado la ley, se ha limitado a las pruebas que obran en el expediente, el video conocido por todos nosotros. Él ha ejercido su derecho a apelación y ha interpuesto un recurso de nulidad ante otra instancia, la propia Suprema, y ahí, independientemente de las, de las simpatías personales, de la situación familiar, etcétera, el hecho es que la persona que está involucrada en eso, al parecer delinquió, como lo ha determinado la Suprema, y toda persona
independientemente de la condición social, etcétera, lo que fuera, tiene que ser condenada si es que ha delinquido, ¿no? Y ahí yo quería resaltar, si me permites, lo fundamental que el Poder Judicial esta vez haya sido el primer interesado y el primer impulsor de que estos procesos no se dilaten más. Eso es fundamental, es un cambio fundamental frente al pasado, frente a al pasado en el cual ante el primer escollo el juez retrocedía o simplemente no hacía nada. Esta vez, la sede, si quieren la base naval, si quieren el penal. Ha sido el Poder Judicial y con la gestión del nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Sibina, que ha impulsado y ha dicho: un día más que se retrase es un día más a favor de Montesinos, y ha impulsado el proceso, y pese a rumores de motín, rumores de falta de seguridad, de atentados, se ha llevado el proceso con total normalidad, y eso demuestra que el Poder Judicial en el Perú, pese a las grandes limitaciones económicas, etcétera, tiene la capacidad de poder juzgar un delito tan grave como este, y es un tema que hay que resaltar muchísimo. Bien, señor Lobatón, muchísimas gracias por estar aquí en De 6 a 9. Gracias a ti. Era David Lobatón Palacios, director ejecutivo del IDL. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más.